Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo un estudio titulado La Pascua de Dios. Pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. El propósito de este estudio es ayudar al creyente a discernir entre lo bíblico y lo pagano. Es muy importante mantener la casa de Dios limpia en todo momento. En estos postreros días, muchas de las iglesias cristianas están celebrando fiestas verdaderamente paganas. Una de ellas es la popular celebración conocida como la Pascua, que también es conocida como Easter en países de habla inglesa. ¿Cómo la celebran muchas iglesias? Con conejitos y huevitos. ¿De dónde salió esa palabra Easter? La palabra Easter no aparece en la palabra de Dios, hermanos. Algunos que viven en países de habla inglesa inmediatamente dirán, en la Biblia King James, Easter aparece en Hechos 12:4. Sí, ahí vemos que en la Biblia King James aparece la palabra Easter. Pero el texto griego original declara que esa traducción está errada, tergiversada. Es una añadidura a la palabra de Dios. Esta única añadidura de la palabra Easter en Hechos 12:4 ha dado rienda suelta a la celebración pagana de Easter, que se celebra con conejitos y huevitos. La palabra griega en esta cita es pascha y literalmente significa pasar por encima, que en inglés se dice Passover. En inglés, ¿ok? Passover. Significa pasar por encima. Es imposible traducir Pascha como Easter. Esta palabra ha sido añadida por los hombres y sus tradiciones, hermanos. Los creyentes que celebran Easter en vez de la Pascua, que es pasar por encima o Passover, deben entender qué es lo que están celebrando. Easter se celebra con conejitos y huevitos y no tiene nada que ver con la Pascua del Señor. Empecemos por definir la palabra Pascua. Según el diccionario Vine, es la palabra G3957, Pascua. Dice, transcripción griega del término arameo para la Pascua, del hebreo pasak, pasar por encima, dejar a un lado, fiesta instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel de Egipto y esperando expectativamente el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, bíblicamente, ¿qué significa pasar por encima? Significa que todo el que roció la puerta y los postes de su casa con la sangre del Cordero de la Pascua fue librado por Dios cuando hirió con muerte a los egipcios. Vámonos a Éxodo 12:21. Éxodo 12:21. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. El sacrificio de los corderos fue un tipo del sacrificio del Cordero de Dios, que es nuestra Pascua. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, que es una bandeja básicamente, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, o sea, la parte superior de la puerta y los dos postes. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Tenemos que dejar pasar la noche, porque en el día es cuando sale el sol y la luz de Cristo que nos ilumina. Esa sangre rociada los iba a librar de la muerte. Asimismo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos da la salvación y la vida eterna. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor, el ángel de la muerte, Satanás, en vuestras casas para herir. ¿Herir cómo? Con muerte. Toda casa rociada con la sangre del Cordero de la Pascua fue protegida. El ángel de la muerte tuvo que pasar por encima y no pudo herir con muerte a nadie en esa casa, a ningún primogénito.
24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, hasta que venga el Señor. Tenemos que celebrar la Pascua de Dios hasta que el Señor regrese. Eso lo veremos con más detalle más adelantito. Versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, la tierra prometida, como prometió, guardaréis este rito. 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, que se puede traducir la Pascua para Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, adorar a nuestro Creador, nuestro Salvador, que también nos ha librado de esa muerte eterna. Ese rito fue un precursor al sacrificio del Cordero de Dios y su sangre preciosa derramada en la cruz. La sangre redentora del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, para que el ángel de la muerte, Satanás, pase por encima y no nos pueda herir jamás con muerte espiritual y con perdición eterna. Entonces, ¿qué tienen que ver los conejitos y los huevitos con la Pascua del Señor? Absolutamente nada. Es una celebración 100% pagana, hermanos, que despierta la ira de Dios. Sigamos leyendo la definición de Pascua según el diccionario Vine. Dice, la fiesta pagana en honor a la diosa de la primavera, Easter. Otra forma del nombre Astarte, que es uno de los títulos de la diosa Caldea, la reina del cielo. Era totalmente distinta de aquella Pascua, la que se debe celebrar para el Señor. Sin embargo, la fiesta pagana se introdujo en la apóstata religión occidental, bajo la guisa de Pascua, como parte del intento de adaptar las fiestas paganas en el seno de la cristiandad. Eso fue lo que pasó. Se introdujeron fiestas paganas, paganismo, dentro del cristianismo. Por cierto, que en inglés recibe el nombre de Easter, derivado de Easter, lo que evidencia el verdadero origen pagano de la llamada Pascua cristiana, que no coincide en el tiempo con la Pascua judía. Entonces, celebrar la Pascua de Dios con conejitos y huevitos es una práctica pagana. Ningún creyente debe participar en dicha práctica. El significado de Easter. Easter viene de la palabra Ishtar, que también se traduce Esther. Esta palabra es derivada de Astoret, la divinidad femenina que adoraban los fenicios, y a la cual los asirios llamaban Ishtar. Eso está en 1 de Reyes 11.5, 11.33 y 2 de Reyes 23.13. Vamos a definir la palabra Astoret. Es la palabra H6253. Ashtoret, diosa fenicia del amor y aumento. La raíz de esta palabra Ashtoret significa acumular, enriquecerse. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Una particular cita me viene a la mente, que es 1 Tesalonicenses 5.3, donde el apóstol Pablo enseña que todos los que se dejen engañar del anticristo, que vendrá primero, como dice 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4, estarán diciendo paz y seguridad, que también significa prosperidad, en griego, ¿ok? Enriquecerse, riquezas, acumular. 1 Tesalonicenses 5.3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, la ira de Dios va a caer sobre ellos, porque van a haber adorado al anticristo, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Todos esos que quieren escapar en un rato secreto van a terminar adorando al primer Cristo que se va a aparecer, que va a ser Satanás en persona. Y van a creer que es Cristo y lo van a adorar. Imagínense, van a adorar al diablo mismo. Eso es porque no estudian la palabra de Dios, están en confusión, están en ignorancia, celebrando la Pascua con huevitos y conejitos. Entonces no conocen la palabra de Dios, se van a dejar engañar.
El nombre de esta diosa pagana tiene una clara conexión con la idolatría del fin y con la marca de la bestia, con enriquecerse al poder comprar y vender, como dice Apocalipsis 13:17. Ahora, Ishtar era considerada la diosa del amor y la fertilidad. También se le conocía como la reina del cielo. ¿Han escuchado por ahí hablar de la reina del cielo? La adoración a esta diosa pagana consistía en rendirle culto a la madre naturaleza, a la fertilidad, de allí vienen los huevitos y los conejitos, y también a la exaltación del amor y los placeres carnales. Cada año que se rendía el culto a esta diosa de la fertilidad, las mujeres eran forzadas a participar en una gran orgía al aire libre en honor a esta diosa pagana. Tristemente, hoy en día muchos cristianos participan de esta antigua celebración pagana al celebrarla con conejitos y huevitos, que son ambos símbolos de fertilidad. ¿Ok? O sea, la diosa Ishtar. Están celebrando a la diosa Ishtar. Eso es lo que están haciendo en ignorancia. Eso es idolatría. Sigamos aprendiendo sobre esta diosa Ashtoreth o Ishtar y cómo cada vez que es nombrada en la palabra de Dios, la ira de Dios es evidente. ¿Qué piensa nuestro Padre Celestial sobre la adoración a la diosa pagana Ishtar? Vámonos a Jeremías 7:17. Jeremías 7:17 dice: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? La misma idolatría que sucedió en esa época está sucediendo en el mundo cristiano de hoy en día, hermanos. Están haciendo lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo, a Ishtar, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Eso provoca la ira de Dios. Las celebraciones de fiestas paganas y adoración a dioses ajenos provocan la ira de Dios. 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Están confundidos. ¿Saben por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. No la conocen. Siguen tradiciones, puras tradiciones. Por eso no saben que celebran una fiesta pagana cuando celebran Easter, en vez de celebrar la Pascua o pasar por encima, que es Passover. Aunque lo hacen por ignorancia, pero igual lo están haciendo. Y están despertando la ira de Dios. Seguimos, versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Nada se escapará, se encenderán y no se apagarán. Eso significa un juicio de Dios, ¿ok? Un juicio completo. Los cristianos que participan de estas celebraciones paganas, en vez de enseñar la Pascua de Dios, que es Cristo, serán expuestos a la ira de Dios, porque insultan a Dios con dichas celebraciones. La cita del versículo 20 también tiene una visión hacia los últimos días, cuando las iglesias apóstatas que no estudian la palabra de Dios y que por ignorancia ahora participan de ese paganismo llamado Easter, conejitos y huevitos, por ignorancia también adoren a un Dios falso, a Satanás, que va a venir a hacerse pasar por Dios, creyendo que adoran al Señor Jesucristo. Por eso la ira de Dios acabará con toda carne cuando venga el Señor a derramarla. Pero Él no la va a derramar sobre su iglesia fiel, que se va a mantener firme y fiel y virgen hasta el último. Él la va a derramar sobre esta iglesia apóstata, que se deja engañar, que sigue tradiciones, que sigue el paganismo. ¿Por qué? Porque no se molestan en estudiar la palabra de Dios. Ellos van a ser muertos en la carne por la ira de Dios. Es un pecado conectar nuestra Pascua, que es Cristo, con la celebración pagana de Easter, que se celebra con huevitos y conejitos. Hoy en día muchas iglesias cristianas dan huevitos pintados a los niños en vez de enseñarles sobre la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así los niños de las familias cristianas crecen sin saber qué es lo que verdaderamente significa la Pascua de Dios.
Satanás debe morirse de la risa cuando ve tanto paganismo en el cuerpo de Cristo. Es muy triste ver la manera tan fácil como muchos cristianos son seducidos por este paganismo. Satanás ha ganado mucho terreno al haber pervertido la verdadera enseñanza de la Pascua, la cual debe de enseñar que con la sangre del Cordero Jesucristo, el ángel de la muerte, Satanás, no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Pero en vez de enseñar esto, la iglesia apóstata se dedica a pintar huevitos y a comer conejitos de chocolate, en honor, aunque por ignorancia, a la diosa pagana Ishtar. Y así echan por tierra el verdadero significado de la Pascua o Passover, pasar por encima. En vez de celebrar con huevitos y pintados, galletitas, conejitos, celebremos la victoria del Señor Jesucristo en la cruz. Él venció a la muerte, al diablo en la cruz. Celebremos lo que fue profetizado en Salmos 22. Celebremos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de su sangre derramada en la cruz nos dio victoria sobre Satanás, sobre la muerte. Ahora vamos a leer una descripción detallada sobre la crucifixión, según el diccionario bíblico Smiths. Dice, el que iba a ser crucificado era despojado de toda su ropa y luego seguía el momento más terrible. Era puesto sobre el instrumento de tortura. Sus brazos eran estirados a lo largo de las vigas transversales y en el centro de las palmas abiertas se colocaba la punta de un enorme clavo de hierro que, con el golpe de un mazo, se clavaba en la madera. Imagínese cuánto doloroso haber sido eso. Luego, a través de cada pie por separado, o posiblemente a través de ambos juntos, mientras estaban colocados uno sobre el otro enorme clavo abría paso a través de la carne temblorosa. Eso debe haber sido tremendamente doloroso. Si el que sufría también estaba atado a la cruz, no lo sabemos. Pero para evitar que las manos y los pies fueran arrancados por el peso del cuerpo, que no podía descansar sobre nada más que 4 grandes heridas, había alrededor del centro de la cruz una proyección de madera lo suficientemente fuerte para sostener, al menos en parte, a un cuerpo humano, que pronto se convertía en un peso de agonía. Luego, el árbol maldito, la cruz, con su carga humana viva, era levantado lentamente y el extremo era fijado firmemente en un agujero en el suelo. Los pies estaban un poco elevados sobre la tierra. La víctima estaba al alcance de todas las manos que pudieran elegir atacarlo. Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener del horrible y espantoso: mareos, calambres, sed, inanición, que es hambruna, insomnio, fiebre traumática, tétanos, vergüenza pública, el tormento prolongado, el horror de la anticipación de la muerte, mortificación de heridas desatendidas, todas intensificadas justo hasta el punto en que podían soportarse, pero todas deteniéndose justo antes del punto que le daría al paciente el alivio de la inconsciencia, o sea, cuando ya se desmayaba, ya no sentía nada. La posición antinatural hacía que cada movimiento fuere doloroso. Las venas laceradas y los tendones aplastados palpitaban con angustia incesante. Las heridas, inflamadas por la exposición, se gangreneaban gradualmente. Las arterias, especialmente las de la cabeza y el estómago, se hinchaban y oprimían con sangre sobrecargada, y mientras cada variedad de miseria iba aumentando gradualmente, se les añadía la intolerable punzada de una sed ardiente y furiosa. Tal fue la muerte a la que Cristo fue condenado. Tomado de vida de Cristo de Farrar. Entonces, así fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y celebrarlo con huevitos y conejitos, eso es una blasfemia contra Dios. Tenemos que parar eso ya, hermanos. ¿Cómo debemos celebrar la Pascua? En 1 Corintios 11:23 están las instrucciones para celebrar la Pascua de Dios según la voluntad de Dios, no según esas tradiciones vanas. Vámonos allá un momentito. 1 Corintios 11:23 dice:
porque yo recibí del Señor, no del paganismo ni las tradiciones, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, Cristo es el pan de la vida eterna, todo el que come de ese pan vivirá eternamente, como dice Juan 6, 48 al 51. 24. Y habiendo dado gracias, tenemos que siempre dar gracias por nuestro alimento, que viene del Señor. Lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Ve que aquí no hay conejitos ni huevitos? Las citas paralelas están en 1 Corintios 10, 16 al 17. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres, en memoria de mí, en memoria del Señor. ¿Sí ven? La Pascua conmemora el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario y debe ser celebrada hasta que el Señor regrese por segunda vez. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Cristo no vendrá primero en un rato secreto, como enseñan los falsos maestros. El falso Cristo vendrá primero, y cuando venga a la mitad de la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que ahora celebramos con la Pascua, porque hará que los cristianos apóstatas la celebren en honor a Él. Por favor, lean Daniel 9:27 y 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Seguimos, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No debemos hacer lo que hacían los corintios en los versículos 17 al 22, que se reunían para hacer glotonería, discusiones, divisiones. Cuando celebremos la Pascua de Dios, debemos hacerlo con mucho respeto y devoción a Dios. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínese cada uno. ¿Tienes obras que agradan al Señor o solo estás haciendo un rito religioso, jugando a la iglesia? ¿Qué estás haciendo? Dios lo sabe. A Él no se lo puede engañar. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si comes pan y tomas vino solo para saciar tu hambre y tu sed, sin verdaderamente creer en la muerte y resurrección del Señor, porque no has experimentado un arrepentimiento genuino, estarás bebiendo y comiendo el juicio de Dios. ¿Cuándo debemos celebrar la Pascua anual de Dios? Vámonos a Éxodo 12:14, y dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, o sea, para siempre. ¿Cuándo? Versículo 18 dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. El mes primero se llamaba Abib o Nisan. Eso está en Éxodo 23:15, en Esther 3:7. Equivale al equinoccio de primavera o el comienzo astronómico solar, no lunar, no de la noche, sino del día, solar, de la primavera en el hemisferio norte, que sería entre el 20 y el 21 de marzo. Desde el día 14 del mes por la tarde. ¿Qué significa eso? 14 días después del 20 de marzo. En este año 2023, la primavera comenzó el 20 de marzo en el hemisferio norte, que vendría a ser el lunes 3 de abril. Ahí es cuando va a caer el día de la Pascua. Ese día se debe preparar la cena del Señor y participar de la Santa Cena del Señor. Por la tarde, ¿qué significa eso? Después de la caída del sol, aproximadamente a las 6 de la tarde, se comían los panes sin levadura, como está escrito en Éxodo 12:14. Hasta el 21 del mes por la tarde, exactamente 7 días o una semana santa, ya que la levadura representa el pecado en el Nuevo Testamento. Los enlaces sobre Abib están aquí, en Wikipedia,
pero están en inglés, pero ustedes lo pueden traducir con Google Translate. Como lo ven ahí, yo les he dejado los enlaces ahí, ¿ok? Bueno, vamos a concluir. Relacionar esta fiesta pagana de Easter con nuestro Salvador Jesucristo es una abominación ante Dios, o sea, algo repugnante que despierta la ira de Dios. Como creyentes, tenemos que despojarnos de esa estúpida tradición pagana, hermanos, de los conejitos y los huevitos, y empezar a servir a nuestro Dios como es debido, sin mezclar el culto hacia nuestro Creador con el paganismo que las falsas tradiciones de los hombres han introducido en la iglesia. Satanás y sus hijos están detrás de toda esta confusión, así que no seamos duros con los hermanos que todavía están practicando estas abominaciones por ignorancia. Es tiempo de enseñarles la verdad de la palabra de Dios para que así ellos puedan salir de esa confusión, que es Babilonia, en la que se encuentran. No dejemos que las estúpidas tradiciones de los hombres continúen corrompiendo la Pascua de Dios, que es el Señor Jesucristo. Celebremos la Pascua como es debido. 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No participemos de ese paganismo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Porque eso es pecado ante Dios. La levadura tiene una conexión con el pecado. La sangre preciosa del Señor nos limpia de todo pecado y nos libra de la muerte eterna. Por el sacrificio del Señor en la cruz, el ángel de la muerte, Satanás, no tiene ninguna potestad sobre los hijos de Dios. Tiene que pasar por encima de nosotros, Passover, pasar por encima. Eso es lo que la Pascua significa, hermanos. No significa conejitos y huevitos. Desechen ese paganismo, hermanos. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este estudio bíblico. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes y los espero para un siguiente estudio de la Palabra de Dios, donde estaremos aprendiendo las maravillas de la Palabra de Dios. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!